Hola, hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Terapéuticamente Hablando. Estamos aquí con Diego y con una Bueno, invitada muy especial que se la quiero presentar enseguida. Su nombre es Julieta Ax, ella es escritora, maestra de artes y además pertenece al espectro autista. Hola Julieta, ¿cómo estás? Hola, bien. Estamos muy contentos de sí. poder entrevistarte este día, de poder conversar contigo. Julieta es la primera persona que viene a nuestro programa que pertenece realmente al espectro autista, así que ella nos va a contar su experiencia con toda su densidad. Primero quiero saber cómo llegaste a convertirte en maestra de arte específicamente. Bueno, de pequeña siempre quise ser maestra porque sentía como que no tenía los maestros que quería tener, entonces quería como ser esa profesora que siempre quería tener, porque en el colegio como que me aburría mucho de intentar seguir como el ritmo de los demás y quería que la enseñanza fuera algo más entretenido para todos. Y por eso de pequeña tenía ese sueño de ser profesora, así que por eso decidí estudiar también para ser maestra. El arte me gusta mucho, por eso trabajé también como profesora de artes. Y entonces, dentro de este periplo creativo, de pronto encontraste la escritura como expresión artística. Desde muy pequeña, o sea, cuando empecé a escribir, ya empecé a escribir como cuentos y poesía. Mi mamá y mi hermana igual escriben poesía. Entonces como que lo sentía muy natural, como que me salía, entonces empecé a escribir desde pequeña y ya de grande como que escribía más. Lo pregunto porque para mí la escritura es una expresión artística muy particular. Es decir, me atrevería a decir que de todas las expresiones artísticas es tal vez una de las más particulares en el sentido de que hay muchas maneras de llegar, ¿cierto?, a expresarse. Quizás puede aplicar este criterio a todas las expresiones artísticas, pero me refiero a que hay que conocer un lenguaje, ¿cierto? Tú escribes en un lenguaje que no es el tuyo, digamos, de cuna. ¿Cómo ha sido ese proceso de conversión, de entendimiento, de habitar otro lenguaje? Me parece muy intenso eso. Creo que cuando, o sea, me casé con un chileno y empecé a hablar español y sentí como que me identificaba más con el español que con el portugués. O sea, igual de repente escribo en portugués. Creo que escribo más en el idioma que leo más. Y ahora leo mucho más libros en español. Entonces ya normalmente solo pienso en español. Pero cuando leo algo, hablo con personas en portugués, como que igual tengo ganas de escribir en portugués. Pero siento que el español es más poético, es más suave, no sé, pero me gusta más que el portugués, siento que es más duro. Yeah. Entonces siento que el español conectó más con mis sentimientos al momento de expresar mis sentimientos, porque la escritura creo que para mí siempre fue una terapia que hice de manera automática, como una terapia que cuando me sentía triste, cuando me sentía feliz, siempre escribía poesía principalmente para como sacar de adentro esas emociones, porque hablando no era mucho como de hablar, siempre fui muy tímida, entonces como que escribiendo podía como expresarme más. Era tu zona libre en cuanto a expresión. Zona de confort. Claro, qué bien. Qué bien. Y bueno, me imagino que en este proceso también hubo un periplo por otras expresiones. Tal vez alguna vez pintaste o esculpiste o fue directamente la escritura y la lectura tu proceso primigenio, digamos. Siempre de pequeña me gustó todas las manualidades, todo el tema artístico también, entonces sí, o sea, de repente me siento inspirada para una cosa, para otra, o para pintar, para dibujar, para hacer manualidades, no sé, macramé, tejer, todo eso me gusta, todo lo que son manualidades. Siempre de pequeña me ha gustado diferentes cosas y por etapa como que me gusta más una u otra cosa, pero creo que eso me
me ayudó también como terapia porque me relaja mucho hacer algo así. Claro. Pero la escritura es tu proceso sostenido. ¿Y desde qué edad más o menos empezaste a escribir así con constancia? Desde que tuve el diagnóstico de autismo, ahí quise realmente como escribir para publicar con ese propósito de publicar un libro que hace como 11 años atrás. Entonces ahí empecé a escribir como más. Cuéntanos un poquito sobre eso, porque es interesante desde el punto de vista, digamos, llegaste ya bien adulta al diagnóstico. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo comenzó y cómo va? Yo creo que muchos autistas de mi época nos pasó eso, que no tuvimos un diagnóstico porque no se conocía mucho el autismo, es quizá nivel 1, o uno pasaba como por tímida, por otras cosas, pero no, y más que crecí en una familia grande. Es una época que no se conocía y que uno aprende como con los hermanos, como aprende a imitar y así pasar como de aprender a hacer cosas que quizás muchos autistas se les va a notar más ahora porque no tuvieron eso. Como eso que le nominan ahora el enmascaramiento, ¿no es Eso. cierto? Y ahora hay mucho menos hermanos en la familia, entonces como los padres también se van a dar cuenta, como fijarse más en una característica que uno tenga. Claro. Yo, por ejemplo, no comía un montón de cosas, pero eso es visto como que eres mañosa o algo así, no como algo específico. Entonces después me casé a los 21 años y fuimos un tiempo a Paraguay. Después mi hermana tenía como una amiga que era psicóloga y que le pasó un libro para leer que me interesó mucho y yo empecé a leer y me encantó porque hablaba de las fobias y los miedos y cómo vencerlos y empecé como tenía mucho miedo a muchas cosas, a los bichos, a muchas cosas, empecé a poner como en práctica y vi que era como casi automático que me pasaba el miedo. Entonces mi hermana le dijo a la psicóloga y a ella le interesó como eso, como que yo pudiera interesarme tanto por el libro y todo, y quiso hablar conmigo también. Entonces ahí empezamos a hablar con esa psicóloga y después empezamos a tener como terapia. Y ella sí tenía mucho conocimiento en adultos autistas porque ella tenía muchos pacientes que eran autistas. Y así que con el tiempo ella se fue dando cuenta que yo también era y me habló, primero no me habló directamente, sino que me dijo para investigar, en ese tiempo era Asperger, que investigara sobre el Asperger y yo nunca había escuchado esa palabra, ni sabía lo que era. Autismo sí, pero era como lo típico que uno tiene una idea como de que no habla y cosas así. El autismo más clásico. Entonces como que me puse a leer, a investigar, pero no me sentía identificada con todo, como que veía cosas, pero no, como que sentía esa barrera de uno como mirarse en el espejo y ver, eres así, es como al principio es como un poco chocante. Así que después de poco a poco ella me fue hablando más sobre eso y pero más que nada yo misma me puse a leer todo sobre eso. Antiguamente cuando no había Instagram ni nada de eso, entonces como que lo que más había eran videos en YouTube de autistas, que ya había algunos que hablaban de su experiencia. Entonces empecé a ver algunos videos, me acuerdo hasta de un joven que era de Perú, que tenía unos videos en YouTube y me identificaba mucho con las cosas que decía, entonces como que se me abrió como un mundo así, como que fue muy impresionante como saber eso, porque pude entender un montón de cosas que no sabía y que entendí por qué era así. Y muchas veces yo pensaba que era una mala persona, no sé, por ser muy sincera, quizá parecía que no tenía tacto al hablar, o por eso de parecer mañosa porque no como muchas cosas, es que no me gusta que me toquen. Son cosas que para los otros, por ejemplo para mi mamá que no quiera abrazarla, puede ser como algo que parezca ser una mala persona o rechazar. Entonces al entender eso para mí fue un alivio y algo muy impresionante así.
Fue como un antes y después, como Fue un alivio. recibir. O sea, encontrarte con esta retórica Tuve un proceso antes de ese alivio que fue como ese de medio, no soy así. No, es que también muchas veces en una lista de características ponen cosas que uno no tiene, que uno piensa que tiene, y más que antes se ve como características de niños, como así, eres así, no miras a los ojos y cosas como que uno tuviera que tener todo eso para hacer. Entonces al principio no, yo no soy así. Por ejemplo, el lenguaje literal, como que no, yo no pienso solo algo literal porque yo escribo poesía y no es literal, pero después uno entiende como mejor y empieza a conocerse y darse cuenta de cómo uno es. Es como muy impresionante por eso yo siempre digo que cuando alguien dice que un adulto no necesita más diagnóstico porque ya está adulto, ya tuvo que vivir y hacer todo solo, pero es algo muy importante que un adulto tenga un diagnóstico. Sí, a mí me llegan hartas personas, sobre todo en el último tiempo me ha llegado harta mujer adulta preguntando por el diagnóstico, también por esto mismo, para entenderse a sí mismo. Julieta, y tomando esta oportunidad, tú contabas que, claro, antes era como más estricto, ¿no es cierto?, el tema del diagnóstico que tenías como que cumplir. Ahora, con el trastorno del espectro autista, ¿no es cierto?, cuando se dio esa nomenclatura, uno es más abierto, ¿no es cierto? Ahora está cambiando esta nomenclatura, ¿no es cierto?, y ciertas agrupaciones de personas dentro del espectro están cambiando, por ejemplo, en condición. ¿Cómo tú lo nominarías? ¿Cómo tú los agruparías? ¿En qué concepto podrías tú decirlo dentro también de la misma condición? Yo personalmente llamaría trastorno y no lo veo malo. Para mí sí es un trastorno, sí es una discapacidad, quizá a otros no les gusta que lo llame así, pero personalmente sí, yo reconozco que hay muchas limitantes que puedo tener y no encuentro que esté malo. O sea, creo que no hay que tener un prejuicio contra la palabra discapacidad, porque entonces sería como pensar que la gente que sí tiene discapacidades, que son discapacitadas, estarían mal, y no tan mal, no son personas inferiores, ni malas, ni nada. Entonces, yo personalmente no encuentro que esté mal decir trastorno. Encuentro que sí hay muchas cosas de ser autista que me molestan y que no me gusta y que siento que me dificulta muchas cosas en la vida. Entonces, para mí no está mal. Si dice condición tampoco está mal, pero me da como igual así. Me llama la atención como tu encuentro con el diagnóstico, y también como me imagino, y por eso que te lo quiero preguntar, que hubo una influencia en ese encuentro y tu proceso creativo como escritora. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Qué tan intenso ha sido y cómo ha direccionado tu proceso creativo? Algo que siempre me gustó mucho fue enseñar, por eso quise ser profesora. Entonces, cuando supe del autismo y saber que era un mundo totalmente que ignoraba por completo, entonces como que quería que los demás también conocieran, también supieran de eso. Y por eso como que decidí escribir para poder enseñar, para que pudieran conocer ese mundo, como desde mi perspectiva, así como autista. Por eso el primer libro que tuve la idea de escribir fue ese, que Un día con autismo, porque pensé, quiero que entiendan lo que es vivir siendo autistas y que se pongan en nuestro lugar por un día y que puedan entender un día cómo es vivir siendo autista. Claro, esa es la Porque metáfora. sentía que leyendo, yo creo que la escritura llega mucho a las personas. O sea, leyendo uno puede ponerse en el lugar del otro. Y ese libro tenía como ese objetivo. Es un libro muy sencillo, pero fue escrito, o sea, desde el día que tuve el diagnóstico y que entendí mejor el autismo, que quise escribir ese libro. Pero transmite muy bien, tuve el gusto de leerlo y transmite muy bien también como las sensaciones, ¿no es cierto? Como esta profesora siente estas sensaciones y se encuentra de repente
Y claro, en un día verse traspasada a las diferentes características, sintomatologías del espectro, para ella es choqueante. Entonces yo creo que transmite muy bien cómo es vivir con la condición. Claro, oh, perdón. El impacto de lo neurodivergente. Oye, Julieta, y tengo otra pregunta. Me imagino que tu proceso creativo tiene también otros mecanismos interiores, ¿no? Me contabas hace un ratito que no imaginas con imágenes mientras escribes. ¿Cómo funciona eso en ti? ¿Cómo se articula el proceso? ¿Cómo nace ese vínculo necesario entre el pensamiento y la palabra adecuada y entonces la escritura? Creo que como no puedo crear imágenes mentales, como que lo que escribe mucho como del lado emocional, de mis sentimientos, de lo que siento, cómo percibo las cosas, más como por ese lado, más que describir personajes y todo esa como parte, sino que enfocar en lo que se siente. Y en ese libro también quería transmitir eso, cómo se siente. Y lo que más escribo también es poesía, que es algo más como de sentimientos. Ese libro, No me mires a los ojos, mírame el alma, 20 cartas para mamá, como que lo hice principalmente a los padres para que entendieran a sus hijos, porque sentía que los padres pueden querer entender y no conseguir, o muchos no hablan, Claro. porque siento que el autismo, no importa el nivel, como que sentimos y pensamos muy similar. Entonces, cuando una mamá, que muchos que me han leído ese libro, que el hijo no habla, me dice como que por fin como que pude entender cómo se siente, cómo debe sentirse. Entonces, como que les pudo acercar más a los sentimientos de los hijos. Yo encuentro como maravilloso poder como trabajar en algo que pueda ayudar también a las personas. Me encanta eso, como de hacer algo que me gusta y que sea de ayuda. Me encanta ayudar a las personas, enseñar, ayudar. Y esto lo fuiste combinando. ¿Cómo esto fue combinando con las redes sociales? Porque tienes como harto impacto en las redes sociales. Yo tardé mucho por usar redes sociales porque odiaba las redes sociales. O sea, no tuve Facebook ni Instagram ni siquiera quería tener celular, así que tardé como mucho para tener celular, y después muchísimo solo tuve Instagram porque había un concurso de poesía que salía como los resultados en Instagram, y por ahí me dijeron y entré. Pero no me gustaban las redes sociales. O sea, tuve primero Instagram y después Facebook, porque ni siquiera sé mucho usar Facebook. Pero cuando entré y empecé a compartir, empecé a ver que era como una manera mucho más fácil de llegar a personas de todos los lugares. Entonces, en eso mi objetivo era que mis libros llegaran a todo el mundo. Quería que más personas los leyeran, para que poder ayudar a más personas también. Entonces, cuando vi que por Instagram eso era posible y empecé como a hablar de mis libros ahí, también vi que había como una comunidad grande de autistas también. Y por eso empecé como a usar más. Pero no es que me guste mucho el lado como de redes sociales. Pudiera parecer como contradictorio tener tantos seguidores y que no me gusten las redes sociales, pero siento que quita mucho tiempo y que la gente está muy encerrada en esa vida virtual y no en la vida real. A mí me gusta la naturaleza, salir, me encanta leer. O sea, no puedo tener tanto tiempo para eso que me gusta si estuviera solo metida en eso. Entonces sí, lo uso más como un medio. Eso, como para difundir mi trabajo, para también ayudar a las personas a que conozcan más del autismo. Me gusta compartir eso, mi experiencia, si mi experiencia puede ayudar a alguien. Julieta, tú tienes más de 20 libros, me contabas. Entre todo este volumen, ¿cierto? Si yo te preguntara, ¿cuál le recomendarías, por ejemplo, a un terapeuta? A un terapeuta ocupacional. O psicólogo. O un psicólogo. O a un fono.
un día con autismo, como que Sí, más está para aquí. todos. Pero si son personas como que trabajan con adultos, yo creo que adultos con autismo en la realidad, porque son entrevistas con adultos reales, autistas, y que son varias entrevistas, incluyendo a la mía, con preguntas de diferentes temas, qué dificultades hemos tenido con el tema sensorial, con el trabajo, con la amistad, con todo eso, son entrevistas. Entonces siento que ayuda a que pueda conocer mejor como la realidad del autismo. Si son personas que trabajan con adultos, encuentro que Ya. y ese como en general para... Más para niños, más para personas que trabajan con niños. ¿Y esa entrevista la hiciste tú? Sí. ¿Cómo fue ese proceso de ir contactando, de ir formando el lazo para ir cada vez más profundo? ¿Cómo fue eso, todo eso? Después que supe el diagnóstico, como que fui conociendo más personas y más autistas y veía como las dificultades que tenía y todo eso, y algunos también conocí como por las redes sociales, pero casi todos conozco sí personalmente a esas personas. Entonces como que les hablé de que si querían participar para poder ayudar a que otros conocieran también eso. Proceso. Sí. Entonces ahí, más que nada, envié las preguntas, me enviaron las respuestas, ahí lo edité. O sea, todos mis libros hice todo sola de ellos, los edité, la portada, todo. Algunas mi hermana me ayudó a hacer la portada, pero otros son todos autopublicados y autoescrito y editado y corregido. Y todo. Sí, me llama la atención la ilustración que se repite, ¿no? Hay un patrón ahí evidente que es la metáfora del astronauta. Cuéntame un poco de esa metáfora. Yo siento que los autistas sentimos como que no perteneciéramos a la Tierra en el sentido, no que somos de otro planeta, pero en el sentido de que uno no se identifica con la mayoría de las personas, entonces siempre como que uno estuviera fuera de lugar, sintiera eso, como que no estoy en mi lugar. Entonces en ese sentido como sentí que la ilustración de un astronauta era como que uno estuviera así, como en otro planeta, pero es como una invitación a que los demás se acerquen también a ese planeta y nos conozcan y nos acepten también, porque normalmente uno tiene que adaptarse, pero también encuentro que sería lindo que los demás se adaptaran un poco. Claro, una relación dialógica en el fondo, como son ambas partes, las que se tienen que ir acomodando. Sí, yo creo que también que tanto las personas neurotípicas como en la neurodivergencia, ¿no es cierto? Todos tenemos que hacer un esfuerzo, claro, para ir... Una relación mutua allí. Sí. Y tengo entendido que estás empezando un proceso de terapia ocupacional, ¿sí? Sí, ahora empecé en Neurocupa. Ah, perfecto. ¿Y qué te llevó a comenzar? Siento que el último año como que ha empeorado mucho mi tema sensorial, principalmente auditivo, porque siempre tuve mucho problema con los olores, con el gusto, con el tacto, pero ahora ha empeorado mucho el tema auditivo y encuentro que eso me ha dificultado mucho y nunca había hecho un perfil sensorial o algo así. Porque creo que uno ve más como algo para los niños, pero ahora como que puedo entender mejor cómo puede ayudar a un adulto también. Siento que sí, los adultos autistas podemos como tener mucha ayuda con la terapia ocupacional. Sí, completamente. Por ejemplo, ahora, por ejemplo, el mismo PEERS, que son también de habilidades sociales para adultos, por ejemplo, de repente poder tener las relaciones sociales para tener pareja, qué decir, como esos feedback también son... No, y ir encontrando estrategias para ir superando lo que tú mencionabas, como problemas sensoriales que se van acentuando en el camino, sí, a veces que van apareciendo. Y también a veces entenderlos también. Por ejemplo, hay sistemas, por ejemplo, propioceptivos, que son de la carga de peso en las articulaciones, que uno no sabe, pero de repente
mucha carga de peso a uno no lo puede incomodar, o el cambio de posición de la cabeza cuando uno se acuesta más rápido, todas esas cosas también pueden ser incómodas, pero son bien específicas. ¿Qué llamado harías tú, Diego, como terapeuta al mundo adulto de la neurodivergencia? Que se atrevan, que consulten, que busquen su terapeuta. Siempre hay un terapeuta indicado para cada uno, ¿no es cierto? Pero que vivan y que tomen esa experiencia para trabajar y para que puedan ir mejorando también. Porque de hecho lo que apunta Julieta, yo también lo he percibido. O sea, hay una tendencia muy fuerte a pensar que la terapia es para los niños. Sí. Y es cierto que, por ejemplo, nosotros en Neurocupa tenemos un perfil profesional, ¿cierto?, más inclinado a las primeras y segunda infancia, pero no es exclusivo. No es exclusivo. Para nada. Entonces, claro, eso es algo que está en el ambiente. Y en el fondo los adultos se restan de este proceso terapéutico. Yo veo muchos adultos que me escriben en mi Instagram como hablando de las dificultades que tienen con el tema de la moral. Son muchas dificultades. Entonces creo que eso también puede ayudarlos a lidiar con esas dificultades que tienen diariamente de ir a trabajar. Algunos ni trabajan porque aunque estudiaron muchas carreras y no tienen un trabajo porque no se pudo adaptar al mundo laboral. Eso es un tema muy complicado para un adulto autista, principalmente si tiene hipersensibilidad sensorial. Sí, claro. Eso es lo principal que te comentan, el tema de la hipersensibilidad sensorial. Es que no todos tienen, pero los que tenemos es algo que es muy difícil. En mi tema, por ejemplo, de que quise ser profesora fue como casi imposible porque me molestaba mucho los ruidos del colegio, es insoportable. No es compatible con... Entonces yo siempre les digo, es como tener arena en el zapato, ¿no es cierto? Es como tener piedrecilla en el zapato. Molesto, te saca del foco. Y después a lo mejor se puede aguantar un tiempo, ¿no es cierto? Pero después de mucho rato uno se va saturando. Y se agotan mucho, muchos que trabajan también. No solo el trabajo, quizá no sé si la terapia ocupacional puede ayudar también a autistas que tienen hijos y que les cuesta mucho el tema de la crianza de los hijos por eso. Porque el tema sensorial en el día a día como una vida adulta, de cuidar una casa, de cuidar a los hijos, de lidiar con todos los sentidos que hay con tener hijos. Muchos autistas que tienen hijos han sufrido mucho con ese tema. Sí, existen algunas técnicas, por ejemplo, este mismo modelo PIRS o técnica sirve también para trabajar habilidades sociales, pero se hace como un coaching con el padre. El padre se va transformando en el coaching en la casa del hijo, entonces se van mejorando también estas relaciones y el papá también va entendiendo cómo es el funcionamiento del hijo y a la inversa también, entonces se van pudiendo apoyar y creciendo también el vínculo padre-hijo. Dentro del sistema, digamos. Dentro del sistema familiar. Julieta, yo quiero hacerte otra pregunta. Es una pregunta bien general, pero me gustaría escucharte. ¿Qué mensaje le darías a otras personas neurodivergentes, especialmente a mujeres adultas que tienen la sospecha, igual que tú la tuviste en algún momento, que tienen esa intuición que les nace desde adentro y algo es diferente aquí? ¿Qué les dirías a esas personas? Bueno, yo creo que de buscar un profesional para hacer una evaluación, pero buscar bien también porque no todos tienen como ese conocimiento de autismo en adultos y no pensar que uno al ser ya grande no necesita un diagnóstico, porque encuentro que es súper importante uno tener. O sea, yo no es que sospechaba de ser autista y busqué por eso porque ni conocía el autismo, no. Pero ahora que sí hay mucha más visibilidad, como que encuentro que si uno tiene alguna sospecha o siente identificado, quizás no es que todos esos que se sientan identificados van a ser autistas,
porque hay características de todas las características de una persona autista, cualquier persona puede tener. Lo que se hace es como el conjunto de todo y la intensidad de todo y todo eso. Pero siento que si uno tiene algún pariente autista o tiene un hijo autista, tiene un sobrino, es más un indicativo de que pudiera ser también, porque también en casi más de 80% es heredado. O sea, quizá muchos de los padres que traen en Eurocupa sus hijos, muchos de ellos también son autistas sin un diagnóstico. Entonces también es importante que ellos puedan, si sienten que tiene características, también buscar su propio diagnóstico. Desde que tú te encontraste con tu diagnóstico, me da la sensación de que piensas mucho. Digo, es parte de tu pensamiento diario, ¿no? Esto, pensar el autismo. Porque además, me lo imagino porque hay un vínculo muy estrecho entre tu pensamiento y tu sentir, ¿cierto? Entonces, me imagino que cuando ya te encontraste con la nomenclatura, con todo el lenguaje disponible para el entendimiento, entonces se abre un proceso filosófico que es inevitable, que es pensar el autismo. ¿Te pasa eso realmente? Que, o sea, la mayoría de los autistas nos obsesionamos, o quizá no les gusta usar esa palabra, pero se entiende lo que es, como obsesionar con un tema. Y sí, cuando diferentes etapas de mi vida como que me interesó un tema y quería como pesquisar todo, y sí, el autismo también está como adentro de eso, de cuando escuché, como que quise pesquisar mucho y leer mucho sobre eso. Sí, me interesa mucho. En general, la psicología siempre me interesó mucho, todo lo que tiene que ver con el cerebro, todo el tema psicología siempre me gustó mucho, y siempre estoy leyendo y me gusta. Y más allá de eso, por ejemplo, cuando escribes poesía, ahí también se manifiesta tu pensamiento sobre el autismo, ¿o no necesariamente? Quizá algo más natural de lo que siento, o sea, hablo más de lo que siento en general, no de lo que otros quizás sienten, pero uso más como desde mi experiencia. Por ejemplo, en ese libro Grito Autista son poemas sobre nuestras características principales de la mayoría. Cuando estaba escribiendo ese libro, como que me di cuenta, empecé a diferenciar lo que era mi personalidad y el autismo, porque a veces se confunde. Hay autistas que dicen, no, todos los autistas somos así, todos los autistas, y a veces eso es algo de su personalidad, no del autismo, y uno se confunde. Entonces quise como hacer esa diferencia, lo que era mi personalidad, porque aparte también tengo trastorno obsesivo compulsivo, entonces hay mucha cosa parecida, y uno puede confundir. Y no todos los autistas tienen TOC también. Entonces como que hay que diferenciar como esas dos cosas, y en ese libro como que quise poner lo que era más como del autismo, pero de lo que yo tenía como experiencia. Usando la poesía, a propósito. Sí. Pero para mí, yo también escribo poesía a veces, no he tenido el coraje de publicar algo todavía, pero sí, tengo una relación con lo poético, y me parece algo muy primigenio, algo muy instintivo. Para mí escribir poesía es algo que emerge de una dimensión muy profunda. Entonces siempre para mí hay un proceso reflexivo muy sensible allí implicado en la escritura de la poesía. Yo por eso te preguntaba, para mí es una condición sine qua non, todo aquel divergente o neurodivergente o lo que sea, todo aquel que escribe poesía es porque algo emana desde muy adentro. Como que se escribe sola, ¿no? Sí, la poesía se eso. escribe sola. Hay una fuerza, hay un conatus, como sería en latín. Y es una necesidad, como necesito expresarme así, y es como algo automático, no es como... Hay poetas que estudian poesía y se ponen, pero encuentro que no nace así como natural, como... Siento que la poesía es algo que debiera ser más natural, de salir como... Sí, claro. Como que nace eso, ese lenguaje, uno Sí. ya tiene desde el nacimiento, eso. y es la manera que uno se expresa. Bueno, en Un Día con Autismo al final hay
no sé bien quién es la persona que hace una reseña, pero dice que, bueno, que todo este libro tendría que estar en todo como en la enseñanza de toda persona o de todo alumno. También me hace como referencia a eso de la poesía también, que son cosas que se han ido dejando. ¿Qué piensas tú de eso, de incorporar como distintas lecturas como dentro de la neurodiversidad, también más poesía dentro de los colegios? Yo siento que es un lenguaje lindo así de una manera de expresar que quizás muchos pudieran tenerlo y no lo tienen por eso, porque se fue perdiendo. Uno entra en una librería y los libros de poesía están como arriba, escondidos, que ni siquiera uno consigue alcanzar, porque se va perdiendo. Quizás porque se transmitió mucho que poesía era un lenguaje muy difícil, con palabras muy complicadas, como muy difícil de entender, pero no es. Yo encuentro que lo más sencillo, así como mi lenguaje es un lenguaje súper sencillo, no es nada así complicado. Me siento muy feliz de que ese libro que se ha leído en muchos países, o sea, no sé cuántos, pero por todo el mundo se ha leído, hasta Japón, Australia, sea poesía, porque imagina que el libro más vendido sea poesía, es como Ni siquiera tú lo algo... esperabas. Eso. Claro. Entonces, como que por interesarse por un tema quizás llegaron a leerlo, pero después entraron en la poesía y vieron que se siente más profundo el lenguaje poético. Claro. Siento que puede llegar más adentro de uno. Totalmente de acuerdo. Una poesía que un cuento o algo. Sí. Julieta, te queremos agradecer. Esta conversación fue maravillosa, increíble. Así que muchas si por tu tiempo, Julieta. Preguntarte antes, ¿en qué estás? Si nos quieres comentar algo más, si estás trabajando en algo más. Hay 2 libros que espero terminar pronto, que son un libro que siempre quise, un libro ilustrado sobre autismo como para niños, y eso se está trabajando, está como a punto de terminar. ¿Tú la estás ilustrando? No, un ilustrador lo está haciendo. Wow. Que va a ser un libro como para niños ilustrado. Qué lindo. Y basado en mi experiencia de niña, como medio medio biografía de cuando era niña, como autista, como centrando en el autismo. Y otro que empecé a escribir hace poco, que es como aventura infanto-juvenil, así, de un autista también. Ya. Espero terminar, espero conseguir terminar. Bueno, ahí sin duda nos avisas para mostrarle a todos los que nos siguen y los que nos están escuchando en este podcast, en este programa, que estén al tanto de tus nuevas publicaciones. Sí, además que la sigan acá, Julieta Ax en Instagram. Julieta Ax en Instagram, para que la sigan. Ahí les vamos a anotar todas las publicaciones disponibles y su cuenta de Instagram para que también puedan conseguir uno de estos maravillosos libros. Esos libros están en Chile en una web que tengo que se llama maxla.cl. Ahí los pueden comprar porque los traigo de Amazon de Estados Unidos para vender. Perfecto, así que los dejamos a todos invitados para que ahí les vamos a dejar los datitos abajo para que vayan poniendo atención, comenten, difundan, abramos la discusión, el debate, las apreciaciones positivas respecto a la neurodiversidad. Así que los dejamos a todos invitados, atentos al próximo capítulo y nos vemos pronto. Nos vemos.